Yo creo que ha llegado el momento de hablar directamente a la cámara, hablaros directamente, sin guión, sin una pauta establecida, sobre la meditación, sobre bueno, lo que ha supuesto para mí la meditación, por qué medito, por qué meditar, qué está suponiendo para mí, qué ha supuesto. Es una gran pregunta, es una gran pregunta. ¿Por qué meditar? ¿Por qué embarcarse en una aventura de este tipo? Os diré que yo empecé a meditar hace como unos 30 años, redondeando unos 30 años, en un centro de yoga, y la verdad que fue un encuentro absolutamente... fue algo buscado, fue algo deseado, fue algo sobre lo que yo estaba comenzando en su día a leer, y yo comencé a meditar o a raíz de leer, como quizá ya sabéis porque lo he comentado en este canal, a raíz de leer un libro de Jacobo Grinberg, el neurocientífico, neuropsicofisiólogo mexicano, ya por los años 90, y escribí sobre ello, escribí sobre esa primera experiencia. Y quiero leeros un pequeño párrafo de este libro, de mi libro, Los discípulos del Señor Pez, un libro ya antiguo de más de 10 años, en el que, bueno, pues cuento un poco cuál fue esta primera experiencia, este primer encuentro con la meditación. Y dice así: ojos cerrados, tras ellos la pantalla oscura de la mente. El mundo se desvanece, y con él los colores, las texturas y las formas. En ese oscuro pozo comienza el silencio de un descenso y de una hondura voluntariamente aceptada. El fin de este tiempo, la ineludible y radical apertura hacia una vasta dimensión interior. Desde ese abismo los sonidos configuran el mundo alrededor del centro de la conciencia, el sonido de la respiración, el movimiento ocasional de los intestinos, el ruido exterior del tráfico, motores de coches y camiones acelerando y frenando, el estridente claxon de los impacientes, el silbato exigente de los guardias, viento y lluvia golpeando las ventanas de la azotea, canalones y cisternas descargando sus aguas, el lamento de algún vecino, gritos lejanos, siempre en la calle, en la eterna calle, tan distantes y tan extraños. Allí estaba el sabor del testigo, del observador silencioso que integra todos los sonidos, todas las voces, todos los aromas. Ese era el sabor que estaba comenzando a paladear, la nueva perspectiva desde la que pude empezar a contemplar las cosas. Ese parecía ser el asunto, sentarse en la butaca de patio simplemente para contemplar la película de la mente en una pantalla imaginaria. Bueno, estas son mis primeras impresiones, o algunas de mis primeras impresiones. Sin duda alguna lo que recuerdo fundamentalmente es acceder como a otra, no sé si decir dimensión, o a otra perspectiva desde la cual contemplar las cosas, desde la cual contemplar mi vida. Y era entrar como en un espacio de silencio realmente, era como, bueno, realmente llegar como a una especie de refugio. Yo me sentía muy bien en las primeras sesiones, era como estar protegido realmente. Y como estar un poco ajeno a todo lo que sucedía alrededor, como relato en este pequeño fragmento de este texto. Y la sensación también de tocar algo realmente muy íntimo, muy personal, muy profundo. Algo que quizá conecta mucho pues, con la esencia de lo que realmente yo soy, ¿no? de lo que uno es en realidad. Y desde entonces, es que estamos hablando del año 92, probablemente, 90, principios de los 90. Desde entonces esta actividad no ha dejado de acompañarme. ¿Qué ha supuesto para mí? A ver, evidentemente no me puedo comparar con otra persona, con otro Fernando, que partiese de las mismas condiciones de aquellos años y que no lo hubiera hecho,
que no hubiera seguido con esta práctica. No lo sé, no lo puedo saber. No puedo hacer un estudio científico de cuáles son las diferencias o cuáles pueden haber sido las diferencias entre una persona que ha estado meditando durante 30 años y otra persona idéntica que no lo ha hecho. Es imposible, no lo podemos hacer. Pero estoy absolutamente convencido de que todo han sido beneficios, todo han sido, en definitiva, pautas para poder vivir de una manera quizá más plena, podemos decir. Claro, ha sido un proceso, ha sido un viaje, ha sido un camino, con sus idas y venidas, con alejamientos en algunas ocasiones de la meditación y con nuevos acercamientos, con más fuerza, con más brío, con más ímpetu, con más ganas. Yo comencé en un centro de yoga, de Hatha Yoga, dentro de la tradición de la línea, podemos decir, de Sivananda. Sivananda, sabéis que es uno de los gurús del Hatha Yoga más conocidos en el siglo XX y uno de los que mayor difusión hizo de esta disciplina, de esta ciencia milenaria. Y bueno, Sivananda y toda la escuela Sivananda tiene una confluencia o bebe de una gran cantidad de tradiciones, del Vedanta, del tantrismo, del yoga clásico también. Entonces hay una serie de confluencias ahí. Y yo me inicié en esa tradición. Después vinieron otras. Probé en distintas disciplinas, distintas tradiciones, distintos instructores, distintos maestros. En el Zen japonés, el budismo. Siempre de alguna manera buscando, ¿no? Buscando llegar a ese núcleo, como decía antes, fundamental, ese núcleo en el que uno se sumerge y en el que uno simplemente anhela descubrirse a sí mismo en realidad. En realidad lo que uno está anhelando es descubrirse a sí mismo, descubrir nuevas potencialidades, nuevos horizontes, nuevas formas yo creo, de entenderse a sí mismo y de entender el mundo también. Entonces es un viaje de descubrimiento que creo que no va a acabar y me ha seguido acompañando durante todos estos 30 años, 3 largas décadas, y creo que lo va a seguir haciendo. Idas y venidas que son normales. Creo que todo el mundo atraviesa por distintas fases de amor y fases de, no sé si decir odio, pero de alejamiento, claro. Entonces creo que esto es importante también tenerlo en cuenta, sobre todo para alguien o para quienes decidáis iniciaros en ello, claro, porque tampoco sé lo que sería iniciarse en este camino con 50 años, por ejemplo. Yo comencé con poco más de 20 años. Entonces, evidentemente, mis perspectivas de entonces pues eran muy distintas a las que tengo ahora. Mis motivaciones, o las motivaciones cambian también. Creo que es muy importante que quien se inicie en este camino tenga muy claro lo que pueda definir al menos por qué lo hace. Es decir, cuál es la motivación, cuál es la intención que uno tiene, ¿no? También incluso las expectativas. ¿Qué expectativas tienes? No es lo mismo. Es decir, es más probable que la práctica se consolide en tu vida si tienes determinadas expectativas o si no tienes quizás demasiadas expectativas. A veces demasiadas expectativas mata o puede matar o puede acabar con la práctica. Creo que eso es bastante posible. Entonces es importante esta intención, esta motivación interior que uno tiene cuando se inicia en el camino. Que, como digo, va cambiando. La motivación va cambiando a lo largo de la vida. Y lo que nos inspira. Y yo creo que un elemento muy importante a la hora de continuar con la práctica, a la hora de que podamos integrar la práctica en nuestro día a día, es algo indefinible realmente, es algo absolutamente irracional, algo que no se puede medir, algo que casi no se puede expresar con palabras. Creo que se trata de, y en la tradición vedántica, en la tradición del Vedanta, esto aparece, este concepto, la aspiración
la aspiración. Creo que la palabra es mumukshutva, mumukshutva. La aspiración por llegar a la realización personal. La aspiración, que es como una especie de... Es como una especie de fuego, es como una especie de semilla que late ahí en lo más profundo. Casi podemos decir que en el corazón, ¿no? Podemos decir que en el corazón prácticamente. O en el centro del ser, vamos a decir en el centro del ser, ¿no? Y este fuego, esta semilla, esta llama vital, creo que es importante mantenerla encendida. Creo que es muy importante mantenerla encendida para que podamos seguir en un camino de este tipo, en un camino de meditación, un camino de introspección, llamarlo como queráis. Entonces creo que eso es fundamental. Si la llama se mantiene viva, tarde o temprano nos vamos a acordar de ella, por muy lejos que estemos o por mucho que nos alejemos de ese aspecto nuestro, ¿no? El sentido vital es importante, creo que es algo que tenemos que tener presente también. Necesitamos saber cuál es nuestro sentido vital, qué es lo más importante para nosotros en la vida. Y que nos podamos preguntar o que podamos explorar al menos si la práctica meditativa, si la práctica de la meditación nos ayuda a conectar con esta dimensión vital. Creo que eso también es muy importante para que la práctica se consolide. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que de alguna manera, cuando te sientas a meditar, en la tradición que sea, me da igual, en el zen, en el yoga, en el budismo, en otras, yo he probado muchas, he probado, bueno, incluso sin tradición ninguna, creo que es importante que todos los días nos sentemos con este sentido vital ahí presente. Es decir, es algo que hay que estar poniendo sobre la mesa constantemente, constantemente. Cada vez que me siento a meditar, cada vez que hago una sentada, cada vez que me observo a mí mismo, cada vez que observo la realidad, ese sentido vital tiene que estar ahí. ¿Qué es lo más importante en la vida? Ahí está el sentido vital. Y a lo mejor es algo que no podemos definir con palabras, a lo mejor no es una cosa concreta, a lo mejor no es un elemento absolutamente definible. Puede ser un sentimiento, por ejemplo. Hay sentimientos que no se pueden definir, hay sentimientos que no se pueden poner en palabras. Pero el sentimiento lo puedes sentir, lo puedes tener ahí. Y por lo tanto, ese sentimiento es el que yo creo que alimenta esa llama de la que hablaba antes, ¿no? Esa llama que está ahí, ese fuego vital interior que está ahí constantemente bulliendo por alumbrarnos y por alumbrar al mundo, en definitiva, ¿no? Y también hay una causa colectiva. Creo que hay una causa colectiva. Quiero creer que la meditación ayuda a la especie a evolucionar. La meditación ayuda a la especie a evolucionar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A estas alturas sabemos que la meditación, la práctica de la meditación produce cambios en el cerebro. Lo sabemos. Hay muchas investigaciones. Pero, ¿por qué no? De la misma manera que en su día, hace miles y miles de años, un primer homínido, esta es la versión oficial de la evolución, un primer homínido hizo algo que cambió su forma de ser, su forma de actuar, su forma de estar en el mundo, pasar de 4 patas a 2, algo que le hizo erguirse para contemplar la realidad, para contemplar el horizonte, para vivir la vida de otra manera, absolutamente diferente. Algo que no sabemos qué es. Pero ¿por qué no podemos pensar que la práctica de la meditación, el hecho de sentarnos, el hecho de entrar en esta dimensión del ser, en esta dimensión, como se dice en mindfulness, ¿no?, de pasar del hacer al ser, ¿por qué no nos va a ayudar? ¿Por qué no va a provocar? ¿Por qué no va a suponer
un posible cambio evolutivo en el comportamiento del ser humano. A lo mejor esto puede sonar como a locura, ¿no? Una locura. Pero, bueno, yo creo que el mundo está ya suficientemente loco. Creo que este es un mundo que está enloqueciendo poco a poco. Y creo que más que nunca hay que acordarse de estas técnicas, de estas herramientas tan para mí fundamentales y esenciales. O sea, yo no concibo la vida sin ello ahora mismo. No concibo la vida sin ello. Entonces necesitamos saber si la conciencia humana evoluciona, si la conciencia humana crece, si la conciencia humana se desarrolla hacia niveles superiores, hacia niveles más integrados, podemos decir. Y creo que hay, suficientes evidencias de que sí. Por lo menos muchos autores, tanto en Oriente como en Occidente, nos hablan de todo esto, ¿no? de la evolución de la conciencia. Y me acuerdo de algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, en Oriente, en la India, Aurobindo propone un yoga integral, un yoga de la evolución de la conciencia. Habla de sucesivos niveles, de sucesivos estadios que se van alcanzando con la meditación, de una futura y próxima transformación humana hacia el hombre integral, al hombre o a la transformación supramental, como se suele llamar a veces también. Por otro lado, en Occidente tenemos al filósofo nada conocido, muy poco conocido realmente, Jan Jepser, que habló de estos estadios del desarrollo colectivo de la humanidad, las distintas mentes y los distintos mundos que la raza humana, que el ser humano ha ido atravesando a lo largo de la historia. Y hay otro autor que hace una síntesis magistral, creo yo, entre pues estas visiones de Oriente y Occidente, que es Ken Wilber. Y creo que nadie mejor que él ha detallado, ha explicado, ha puesto sobre la mesa estos estadios del desarrollo de la conciencia. Necesitamos, creo, evidencias claras de que estos estadios realmente existen. Necesitamos, creo, evidencias claras de que realmente hay un desarrollo de la conciencia a través de estos estadios. Creo que sería fantástico que esto se pudiera medir de alguna manera. Y también creo que sería fantástico que se pudiera medir el efecto de la meditación en este posible desarrollo de la conciencia a través de los estadios. Creo que sería muy interesante, muy importante, porque a ciencia cierta quizá no tenemos demasiado. Necesitaríamos datos concretos, estadísticas concretas, de qué manera, cómo la meditación puede hacer que subamos un peldaño en nuestra escala evolutiva, en nuestra escala de la evolución de la conciencia, de qué manera, con qué tipo de meditaciones. Quizá algunas meditaciones nos ayudan más que otras. ¿Cómo varía esto, ¿no? ¿De qué depende? ¿Puede valer de la misma manera para todas las personas, independientemente del nivel en el que estemos? Creo que sería muy interesante que se pudieran poner sobre la mesa o que alguien pudiera iniciar estudios de este tipo, pero estudios serios, estudios en profundidad. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales yo estoy lanzado a la práctica de la meditación. Creo que esto es una oportunidad absolutamente crucial. Y vamos a ver qué pasa con el mindfulness. El mindfulness es algo muy conocido actualmente en el mundo occidental. Yo me embarqué plenamente en ello hace 5 o 6 años. Soy profesor de 2 programas de mindfulness y compasión, del MSC, Mindful Self-Compassion, y del MBCT, siglas en inglés de terapia cognitiva basada en mindfulness. Y me parece que estos programas, programas estandarizados a nivel mundial, creo que encarnan, yo creo, un anhelo profundo de que estas prácticas y estas técnicas lleguen a todo el mundo, a todo el mundo.
Y soy consciente de que el mindfulness se ha criticado mucho porque muchos autores piensan que esto no es más que una especie de comercialización de la meditación. Bueno, es una opinión, es una opinión, en parte creo que es así, es cierto. Como todo lo que cae en manos de Occidente, todo se comercializa, todo absolutamente. No sé si hay algo de malo en ello, en realidad, porque esto es algo que viene sucediendo desde el principio de los tiempos prácticamente. Yo creo que en conjunto estas técnicas de mindfulness, bien llevadas por profesionales capacitados, creo que es algo absolutamente positivo, absolutamente positivo. En mindfulness me parece muy importante la exploración, la indagación, el compartir al final de la sesión, al final de cada práctica. Creo que es fundamental que los alumnos compartan voluntariamente, por supuesto, cuál ha sido su experiencia durante la práctica. Y eso me parece absolutamente fundamental, porque eso, digamos, que despoja al profesor de estar investido de una aureola de gurú. Ese es uno de los riesgos, o de persona que realmente, bueno, pues está por encima de los alumnos. Que no digo que no sea así, en cuanto a su experiencia, en cuanto a su conocimiento. El mindfulness evidentemente también. Pero la invitación es, y la propuesta es, y la intención es ser uno más de la aventura iniciada por todos, del viaje iniciado por todos, del viaje de descubrimiento. Por eso el hecho de poner encima de la mesa las opiniones o las experiencias de una manera abierta y completamente voluntaria, creo que es fundamental, porque eso nos da feedback a todos, incluido principalmente al profesor, que no tiene una idea establecida de lo que va a pasar o de lo que puede pasar en la sesión. Creo que eso es muy, muy enriquecedor. Y es más. La meditación siempre tuvo una dimensión terapéutica, tal y como la explicó el Buda histórico y otros maestros que vinieron después. Había una dimensión terapéutica. Bueno, son opiniones. Yo lo único que os puedo decir, como os decía antes, que esta práctica me ha acompañado durante estos últimos 30 años, estas 3 décadas. Me va a seguir acompañando, evidentemente. Se me puede decir que no concibo la vida sin ello. Se puede decir que es el hilo conductor de mi vida. Es un apoyo, es una guía, es el lugar en el que se asientan todos mis anhelos, todas mis motivaciones. Y es algo que me conecta con lo que realmente en lo profundo soy, con la esencia vital que me mantiene ahí, que me mantiene vivo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo destacaría de esta práctica, y creo que, bueno, pues yo creo que me he explicado bastante. Estos podrían ser los motivos por los cuales me parece interesante meditar, y por los cuales medito, y por los cuales lo seguiré haciendo. Así que os invito a que probéis, a que exploréis, a que os atreváis a probar el sabor de estas prácticas, de estas técnicas, porque eso será quizá, o puede ser, tal vez, el inicio de un viaje, el primer paso de un viaje hacia lo más profundo de vosotros mismos, de vosotras mismas. Así que adelante con ello, adelante con ello. Ha sido un placer. Seguiré reflexionando. Cuando tenga nuevas reflexiones volveré a contároslas.
Y bueno, pues nos vemos en una próxima ocasión, como siempre. Siempre habrá una próxima ocasión. Siempre habrá una próxima ocasión. Hasta pronto, desatados, desatadas. Chao, chao, chao.